electrodos adhesivos pediátricos o un interruptor para uso pediátrico. Estas características están diseñadas para reducir la descarga suministrada a los niños de 1 a 8 años y deben estar indicadas claramente. Asegúrese de utilizar los electrodos adhesivos del tamaño correcto cuando utiliza un DEA en niños de estas edades. Si está utilizando electrodos para niños y estos se superponen en un niño muy pequeño, coloque uno de los electrodos en el pecho y otro en la espalda. Algunos electrodos adhesivos traen un dibujo que ejemplifica esta manera de colocarlos. Si la víctima tiene 8 años o más, asegúrese de estar utilizando los electrodos de tamaño para adultos y no los de niños o el interruptor pediátrico. La menor dosis de descarga para niños seguramente no sea suficiente para un niño más grande o un adulto. Tenga en cuenta que ni los electrodos pediátricos ni los interruptores pediátricos deben utilizarse en adultos. Algunos DEA son totalmente automáticos. Si está utilizando un DEA totalmente automático, no necesitará presionar ningún botón para que el DEA analice a la víctima o le administre una descarga. Una vez comprendidas estas situaciones especiales, usted está listo para utilizar el DEA. La RCP se realiza de modo ligeramente diferente cuando la víctima tiene colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea, como un tubo endotraqueal, un combitube o una mascarilla laríngea. Los dos reanimadores ya no suministran ciclos de RCP. En cambio, el reanimador que realiza las compresiones torácicas debe continuar con ellas con una frecuencia de 100 por minuto, sin hacer pausas para administrar ventilación. Sin embargo, la ventilación cambia a una respiración artificial cada 6 u 8 segundos, alrededor de 8 a 10 por minuto, y hay que tener cuidado para evitar la hiperventilación. Además, no se realiza una pausa para administrar respiraciones artificiales. Se continúa con las compresiones mientras se administran respiraciones artificiales. La siguiente escena muestra las diferencias cuando se realiza RCP en una víctima que tiene colocado un dispositivo avanzado para la vía aérea. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Después de 5 ciclos de RCP por 2 reanimadores, estos deben intercambiar sus funciones. Bien, ahora su instructor va a poner el video en pausa y podrán practicar RCP por 2 reanimadores en una víctima que lleva un dispositivo avanzado para la vía aérea. Junto con su compañero, asegúrense de mantener una frecuencia de compresión correcta, 100 por minuto, mientras administran una ventilación cada 6 u 8 segundos. Continúen con las compresiones sin interrumpirlas mientras suministran respiraciones artificiales e intercambien funciones cada 2 minutos. Bueno, ahora vamos a combinar toda la secuencia de RCP en lactantes por un reanimador único. En primer lugar, verifique la capacidad de respuesta. ¿Lucas? Lucas, vamos, cielo. Si el lactante no responde, pida ayuda. Necesito ayuda. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Si usted se encuentra solo, comience con los pasos de RCP. Si hay otras personas presentes, envíelos al activar el sistema de respuesta a emergencias mientras usted se queda con la víctima para comenzar con los pasos de la RCP. ¿Qué necesitas, Mariana? Adelántate y da el aviso de código y trae el carro de paradas, por favor. Voy. Verifique el pulso de la víctima del lado más cercano a usted. Si es un lactante, busque el pulso braquial presionando suavemente con 2 o 3 dedos la parte superior interna del brazo, entre el codo y el hombro. Realizar esto no debe ocuparle más de 5 a 10 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Acaba de aprender a realizar RCP en lactantes. Ahora demuestre lo bien que lo ha aprendido. La siguiente escena muestra una emergencia en un lactante con RCP por un reanimador único. Se presenta una situación y ustedes deberán demostrar cómo responden. En estos casos, todas las respiraciones artificiales se administran con el sistema boca-mascarilla. El instructor los guiará mientras practican. Ayúdeme, ayúdeme. Señor, por favor, ayúdeme. Mi bebé no respira. Bien,
Ahora veamos cómo utilizaríamos un dispositivo de bolsa mascarilla para administrar respiraciones artificiales de rescate a lactantes. Utiliza el dispositivo de bolsa mascarilla para suministrar respiraciones artificiales de rescate a un lactante de la misma manera que lo haría un adulto, excepto que en los lactantes se administra una respiración artificial cada 3 a 5 segundos. Asimismo, debe asegurarse de tener la mascarilla del tamaño correcto para que no sea demasiado grande. Bueno, ahora tiene su oportunidad. Practique dar respiraciones artificiales a un lactante utilizando un dispositivo de bolsa mascarilla. Y recuerde, la elevación del pecho es el signo que determina la efectividad de las respiraciones. En primer lugar, colóquese directamente sobre la cabeza del lactante. Coloque la mascarilla sobre la cara de la víctima, tomando el puente de la nariz como referencia. Coloque los dedos índice y pulgar de una mano de modo que se forme una letra C para presionar los bordes de la mascarilla. Los dedos restantes de la mano deben formar la letra E para levantar el ángulo de la mandíbula y abrir la vía aérea. Asegúrese de apretar la mascarilla con el dedo pulgar y la base de la palma de las manos mientras levanta la mandíbula para lograr un sello hermético. Apriete la bolsa con la otra mano, lo suficiente para lograr que el pecho se eleve. Cada respiración artificial debe durar 1 segundo. Si el pecho no se eleva, no está suministrando respiraciones adecuadas. Ajuste la mascarilla, acomode otra vez la cabeza y el cuello o administre una mayor cantidad de aire. Utilice un oxígeno suplementario, administre una respiración artificial cada 3 a 5 segundos. Cada respiración que administre debe durar 1 segundo. Practíquelo durante 1 minuto. Diez segundos. 5 segundos. En primer lugar, colóquese directamente sobre la cabeza del lactante. Coloque la mascarilla sobre la cara de la víctima, tomando el puente de la nariz como referencia. Coloque los dedos índice y pulgar de una mano de modo que se forme una letra C para presionar los bordes de la mascarilla. Los dedos restantes de la mano deben formar la letra E para levantar el ángulo de la mandíbula y abrir la vía aérea. Asegúrese de apretar la mascarilla con el dedo pulgar y la base de la palma de las manos mientras levanta la mandíbula para lograr un sello hermético. Apriete la bolsa con la otra mano, lo suficiente para lograr que el pecho se eleve. Cada respiración artificial debe durar 1 segundo. Si el pecho no se eleva, no está suministrando respiraciones adecuadas. Ajuste la mascarilla, acomode otra vez la cabeza y el cuello o administre una mayor cantidad de aire. Utilice un oxígeno suplementario, administre una respiración artificial cada 3 a 5 segundos. Cada respiración que administre debe durar 1 segundo. Practique la técnica durante 1 minuto. Diez segundos. 5 segundos. En primer lugar, colóquese directamente sobre la cabeza del lactante.
Coloque la mascarilla sobre la cara de la víctima, tomando el puente de la nariz como referencia. Coloque los dedos índice y pulgar de una mano de modo que se forme una letra C para presionar los bordes de la mascarilla. Los dedos restantes de la mano deben formar la letra E para levantar el ángulo de la mandíbula y abrir la vía aérea. Asegúrese de apretar la mascarilla con el dedo pulgar y la base de la palma de las manos mientras levanta la mandíbula para lograr un sello hermético. Apriete la bolsa con la otra mano, lo suficiente para lograr que el pecho se eleve. Cada respiración artificial debe durar 1 segundo. Si el pecho no se eleva, no está suministrando respiraciones adecuadas. Ajuste la mascarilla, acomode otra vez la cabeza y el cuello o administre una mayor cantidad de aire. Utilice un oxígeno suplementario. Administre una respiración artificial cada 3 a 5 segundos. Cada respiración que administre debe durar 1 segundo. Practique la técnica durante 1 minuto. Cuando hay 2 reanimadores administrando RCP a un lactante en lugar de 1, las diferencias principales son 2. Dónde se colocan las manos y los dedos para realizar las compresiones torácicas y la relación de compresión-ventilación. La técnica de preferencia para administrar compresiones cuando participan 2 reanimadores se llama técnica de los 2 pulgares y las manos alrededor del pecho. Coloque los pulgares juntos justo por debajo de la línea de los pezones, cubriendo la mitad inferior del esternón. Asegúrese que los pulgares no compriman sobre ni cerca del extremo inferior del esternón. En caso de que el lactante sea muy pequeño, puede colocar los pulgares uno sobre el otro. Rodee el pecho del lactante y brinde soporte a la espalda con los dedos en ambas manos. Con las manos alrededor del pecho, utilice ambos pulgares para presionar el esternón hasta aproximadamente 1/3 a la mitad de la altura del pecho del lactante y los dedos para apretar el tórax. Después de cada compresión, no apriete el esternón y asegúrese de que el pecho vuelva completamente a la posición normal. Administre las compresiones con regularidad, con una frecuencia de 100 por minuto. Con este método realizará solamente 15 compresiones antes de hacer una pausa para permitir que el segundo reanimador abra la vía aérea mediante extensión de la cabeza, elevación del mentón y administre 2 respiraciones artificiales. Coordine las compresiones y las respiraciones artificiales para evitar la administración simultánea de ambas y para asegurarse de que el pecho se eleva de forma adecuada. 11, 12, 13, 14, 15... Además de la posición de las manos y de la relación de compresión-ventilación, los reanimadores se turnan para hacer las compresiones cada 5 ciclos para evitar fatigarse. Ya llega el carro de paradas. No. Cuando hay 2 reanimadores administrando RCP a un lactante, la relación de compresiones disminuye a 15 cada 2 respiraciones. Recuerden, esto se hace solamente en la RCP por 2 reanimadores en lactantes. 7, 8, 9, favor, 10, bebé, por 11, favor. 12, 13, 14, 15... Bueno, acaba de aprender cómo realizar RCP por 2 reanimadores en lactantes. Ahora tiene la posibilidad de practicarlo utilizando sus hojas de práctica como guía. El instructor observará y lo corregirá. En estas situaciones, todas las respiraciones artificiales se van a realizar con sistema de bolsa mascarilla. No lo puedo creer, se fracturó la pierna. ¿Qué estaría pensando? ¿Intentar ir en una sola rueda? Bueno, eso le pasa por querer lucirse delante de Valeria. Menos mal que llevaba el casco. Sí, por suerte. Se hubiera quedado más feo. Ella nunca habría querido salir con él. Amigo, ¿estás bien? ¡Ey! Creo que se está asfixiando. ¿Que alguien me ayude? Hey, amigo, ¿se está asfixiando? Bueno, tranquilo. Lo ayudaré. Está bien. Gastón. Una persona se asfixia cuando un alimento o algún otro objeto obstruye su vía aérea.
Esta situación puede ser grave y poner en riesgo la vida. En caso de obstrucción grave de la vía aérea en adultos o niños mayores de 1 año de edad, normalmente la víctima presentará signos de mala entrada de aire y dificultad respiratoria, tales como tos silenciosa, cianosis o incapacidad de hablar o respirar. Es posible que los adultos y los niños de mayor edad se agarren del cuello con ambas manos, que es el signo universal de la asfixia. Esta es una señal de que debe preguntar a la víctima si se está asfixiando. ¿Se está asfixiando? Si la víctima siente en señal de que se está asfixiando y no puede hablar, usted debe actuar. Bueno, tranquilo, vamos a ayudarlo. Si la víctima está de pie o de rodillas, usted realizará lo que se llama una compresión abdominal o maniobra de Heimlich. Póngase de pie o de rodillas detrás de la víctima y coloque los brazos en torno a la cintura de ella. Con una mano localice el ombligo. Luego forme un puño con la otra mano. Coloque el pulgar de la mano que tiene el puño cerrado contra el abdomen de la víctima en la línea media, ligeramente por encima del ombligo y por debajo del extremo inferior del esternón, a buena distancia de este. Agárrese del puño con la otra mano y presiónelo contra el abdomen de la víctima, haciendo una compresión rápida y en dirección hacia arriba. Repita las compresiones hasta que el cuerpo extraño sea expulsado de la vía aérea o la víctima pierda conocimiento. Si por el tamaño de la víctima no logra rodearle la cintura con los brazos, por ejemplo, una persona embarazada u ósea, rodee el pecho con los brazos y realice compresiones bruscas del pecho en lugar de compresiones abdominales. Muy bien, ahora practicarán ustedes. Con un compañero o maniquí, practiquen la posición correcta de las manos para realizar una compresión abdominal, lo que se conoce como maniobra Heimlich. Luego intercambien posiciones y vuelvan a practicar. Si están practicando con un maniquí, pueden administrarle compresiones abdominales reales. Sin embargo, repito, no administren compresiones reales a sus compañeros. Esta es solamente una sesión de práctica y realizar compresiones reales podría provocarles lesiones. Muy bien, empecemos. ¡Ey, creo que se está asfixiando! Si sus intentos por aliviar la asfixia en un adulto o niño no tienen éxito o la víctima pierde el conocimiento, envíe a otra persona a activar el sistema de respuesta o emergencias si usted no es el personal del SEM y consiga un DEA. ¡Hey, usted! ¡Dé el aviso de código! ¡Rápido! ¡Dese prisa! Realice RCP con una sola diferencia. Cada vez que abra la vía aérea para administrar respiraciones artificiales de rescate, comprueba si se ve el objeto que obstruye la vía aérea en la parte posterior de la garganta. Si lo ve, retírelo con cuidado, pero no realice barridos diquitales a ciegas. La asfixia es una situación de emergencia bastante usual en los lactantes. Los pasos para aliviar la asfixia en un lactante son bastante distintos de los que se utilizan en niños de más edad y adultos. Por lo tanto, practique ahora con el video a medida que vemos los siguientes pasos. Si encuentra un lactante con asfixia que tiene respuesta, en primer lugar, siéntese o arrodíllese con el bebé en su regazo. Sosténgalo en el antebrazo con decúbito prono, boca abajo, con la cabeza a una altura ligeramente inferior a la del pecho. Aguante la cabeza y la mandíbula del lactante con la mano. Tenga cuidado de evitar comprimir el tejido blando de la garganta del lactante. Apoye el antebrazo sobre el muslo para brindar soporte. Dele hasta 5 palmadas enérgicas en la espalda, en el medio, entre los omóplatos, utilizando la base de la palma de la mano. Administre cada una de las palmadas con suficiente fuerza como para eliminar el cuerpo extraño. Luego coloque la mano que le queda libre en la espalda del bebé, sosteniéndole la cabeza con la palma de su mano. El lactante quedará acunado entre sus 2 antebrazos mientras usted lo gira cuidadosamente brindando soporte a la cabeza y el cuello. Mantenga la cabeza del lactante a la altura inferior a la del tronco y administra hasta 5 compresiones bruscas del pecho en dirección hacia abajo, de la misma forma en que administra las compresiones torácicas, justo debajo de la línea de los pezones sobre la mitad inferior del esternón. Estas compresiones se realizan con una frecuencia de 1 por segundo. Repita la secuencia de 5 palmadas con la espalda y 5 compresiones bruscas del pecho hasta que expulse el cuerpo extraño o el lactante pierda el conocimiento. Ten seconds. 10 segundos.
5 segundos. Si encuentra un lactante con asfixia que tiene respuesta, en primer lugar, siéntese o arrodíllese con el bebé en su regazo. Sosténgalo en el antebrazo con decúbito prono, boca abajo, con la cabeza a una altura ligeramente inferior a la del pecho. Aguante la cabeza y la mandíbula del lactante con la mano. Tenga cuidado de evitar comprimir el tejido blando de la garganta del lactante. Apoye el antebrazo sobre el muslo para brindar soporte. Dele hasta 5 palmadas enérgicas en la espalda, en el medio, entre los omóplatos, utilizando la base de la palma de la mano. Administre cada una de las palmadas con suficiente fuerza como para eliminar el cuerpo extraño. Luego coloque la mano que le queda libre en la espalda del bebé, sosteniéndole la cabeza con la palma de su mano. El lactante quedará acunado entre sus 2 antebrazos mientras usted lo gira cuidadosamente brindando soporte a la cabeza y el cuello. Mantenga la cabeza del lactante a la altura inferior a la del tronco y administra hasta 5 compresiones bruscas del pecho en dirección hacia abajo, de la misma forma en que administra las compresiones torácicas, justo debajo de la línea de los pezones sobre la mitad inferior del esternón. Estas compresiones se realizan con una frecuencia de 1 por segundo. Repita la secuencia de 5 palmadas con la espalda y 5 compresiones bruscas del pecho hasta que expulse el cuerpo extraño o el lactante pierda el conocimiento. Diez segundos. 5 segundos. Si encuentra un lactante con asfixia que tiene respuesta, en primer lugar, siéntese o arrodíllese con el bebé en su regazo. Sosténgalo en el antebrazo con decúbito prono, boca abajo, con la cabeza a una altura ligeramente inferior a la del pecho. Aguante la cabeza y la mandíbula del lactante con la mano. Tenga cuidado de evitar comprimir el tejido blando de la garganta del lactante. Apoye el antebrazo sobre el muslo para brindar soporte. Dele hasta 5 palmadas enérgicas en la espalda, en el medio, entre los omóplatos, utilizando la base de la palma de la mano. Administre cada una de las palmadas con suficiente fuerza como para eliminar el cuerpo extraño. Luego coloque la mano que le queda libre en la espalda del bebé, sosteniéndole la cabeza con la palma de su mano. El lactante quedará acunado entre sus 2 antebrazos mientras usted lo gira cuidadosamente brindando soporte a la cabeza y el cuello. Mantenga la cabeza del lactante a la altura inferior a la del tronco y administra hasta 5 compresiones bruscas del pecho en dirección hacia abajo, de la misma forma en que administra las compresiones torácicas, justo debajo de la línea de los pezones sobre la mitad inferior del esternón. Estas compresiones se realizan con una frecuencia de 1 por segundo. Repita la secuencia de 5 palmadas con la espalda y 5 compresiones bruscas del pecho hasta que expulse el cuerpo extraño o el lactante pierda el conocimiento. Si un lactante víctima de asfixia pierde conocimiento, grite para solicitar ayuda. Luego coloca al lactante sobre una superficie plana y firme. Realice RCP con una sola diferencia. Cada vez que abra la vía aérea para administrar respiraciones artificiales de rescate, compruebe si se ve el objeto que obstruye la vía aérea en la parte posterior de la garganta. Si puede verlo, retírelo con cuidado, pero no realice barridos digitales a ciegas. Si está solo,
Tras administrar alrededor de 2 minutos o 5 ciclos de RCP, active el sistema de respuesta a emergencias, si usted no es personal de SEM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuando un lactante pierde conocimiento, es posible que el objeto ya no bloquee completamente la vía aérea. Además, las compresiones torácicas pueden ayudar a mover el objeto para que luego pueda retirarlo. Debe tener cuidado cuando realice los barridos digitales, ya que puede empujar el objeto aún más adentro de la vía aérea. Nunca realice barridos digitales a ciegas. Se debe realizar el barrido solamente en caso de que pueda ver el objeto. Ahora bien, además de todo lo que he aprendido y practicado hoy, existen algunas situaciones especiales que debemos considerar. Cuando administre RCP, en primer lugar asegúrese de que el sitio sea seguro tanto para usted como para la víctima. En caso de traumatismo, mueva a la víctima solamente si es necesario por razones de seguridad. También es posible que deba mover a una víctima para poder realizar RCP de forma eficaz. Si bien el riesgo de contraer infecciones por realizar RCP es muy bajo, la Administración de Salud y Seguridad Laboral de Estados Unidos exige al personal de los equipos de salud que tomen precauciones estándares cuando estén expuestos a contacto con sangre u otros fluidos corporales. Estas precauciones consisten en utilizar dispositivos de barrera, guantes, gafas protectoras, mascarillas faciales y batas. Si hay un tercer reanimador disponible durante la resucitación de una víctima sin respuesta, puede realizar presión sobre el cricoides para ayudar a prevenir la distensión gástrica. Para hacer esto, mientras el primer y segundo reanimador continúan con la RCP, localice la nuez de Adán o cartílago tiroides con el dedo índice. Deslice el dedo índice hasta la base del cartílago tiroides e intente encontrar un anillo horizontal prominente debajo del cartílago tiroides. Ese es el cartílago cricoides. Con las puntas del pulgar y el índice presione con firmeza, empujando el cartílago cricoides hacia atrás. Esto contribuye a prevenir vómitos, aspiración y neumonía. Siempre que sospeche alguna lesión en la cabeza, el cuello o la columna vertebral de ser posible, realice tracción de la mandíbula en lugar de extensión de la cabeza a elevación del mentón. Esta maniobra abre la vía aérea, pero minimiza el movimiento de la cabeza y el cuello. Coloque los dedos en los ángulos de la mandíbula y llévela hacia adelante.